Diana Viloria, Carlos Hernández, María Alcántara, Emmanuel Checker y Micael Gómez. En el día de hoy le vamos a hablar sobre las primeras ciudades y estados griegos. Las primeras ciudades. La evolución de las primeras civilizaciones y ciudades datan de tres importantes etapas. La primera etapa es el Paleolítico, conocida como la Edad de Piedra. En esta etapa, el hombre toma de la naturaleza los elementos que necesita para sobrevivir. En ciertas ocasiones suele refugiarse en las copas de los árboles y también en cuevas más adelante. También ejerce lo que es la caza. En la siguiente etapa es el Mesolítico, conocida como la etapa de transición, donde el hombre empieza a construir con materiales de la naturaleza como lo son el barro, o sea, empiezan a crear lo que es el barro, el adobe, y también la cerámica. Y la tercera etapa, donde el hombre deja de ser nómada y pasa a ser sedentario, es decir, más estable, es la Neolítica, donde se empiezan a ver monolitos de piedra como viviendas y también empiezan a usar diferentes métodos de construcción que en algunos casos incluye también madera. Se data que se empezó a ejercer lo que es la agricultura y la ganadería, estableciendo un nuevo sistema de economía y por lo tanto que permitiera a la población crecer y formarse como una sociedad. Algunos de estos hallazgos están, por ejemplo, en el río de Indo, en Egipto, donde un yacimiento arquitectónico se encontró que data de los 2600 a 1900 a.C., con algunas 1400 unidades de vivienda. Otro es en el río Amarillo de China, constituyendo uno de los acontecimientos que establecen la población desde hechos prehistóricos ininterrumpidas. Se presume que los inicios de las civilizaciones parten de lo que es la agricultura. Un hecho interesante es que casi todos los asentamientos encontrados de antiguas civilizaciones o prehistóricas son cerca de ríos o afluentes. Se dice que hace 1 millón de años se data lo que son las primeras presencias de vidas humanas en la Tierra, y no es más que hace 25.000 años que se muestran las primeras migraciones de los seres humanos, que datan desde Inglaterra hasta China, desde Alemania hasta Transvaal, donde para ese entonces el ser humano como nómada presentaba ciertas actitudes o acciones similares a los animales, que incluían como el refugio y la caza. Esta etapa es conocida como el periodo salvaje o nombrado así por Lewis H. Morgan, que data entre 20.000 y 40.000 habitantes en toda la Tierra. Entre 8.000 y 10.000 años atrás, la humanidad empezó a ejercer lo que es un sistema sistemático de siembra y ganadería, lo que sí permitió el crecimiento de la población y estableciendo lo que eran las primeras civilizaciones, conocidas como unidades familiares, que luego se convirtieron en aldeas, y las aldeas pasaron a ser lo que eran clanes. El sur y el este del Mediterráneo son considerados para algunos como la cuna de la humanidad, pues en esta parte es donde empiezan a haber tundras debido al descongelamiento del hielo y se producen ciertas plantas que luego son conocidas como el trigo y la cebada, constituyendo uno de los primeros asentamientos agrícolas de la población, conociéndose como el crecimiento fértil, que va desde el Golfo Pérsico hasta el Tigris. También otros asentamientos de las primeras civilizaciones humanas se pueden encontrar en Egipto, cerca del lado oeste del valle del río Nilo, en Fayum, que se puede considerar uno de los primeros asentamientos civilizadamente y constituidos. La Edad de Bronce. Para explicar este tema es súper importante definir el término de ciudad, definida por Gideon Solberg como una comunidad
de considerable magnitud y elevada densidad de población que alberga en su seno a una gran variedad de individuos especializados en tareas no agrícolas, incluyendo entre estos a la élite culta. Pero dentro de esta definición no se mencionan algunas cosas que debe haber para que se pueda definir como ciudad, que frenaban el correcto desenvolvimiento de estas para poder ser definida como tal. Producir un excedente almacenable de productos y demás materias primas con el fin de mantener las labores continuamente a lo largo del tiempo, la inexistente forma de alguna estructura con el cual establecer un registro cuantitativo de la cantidad de recursos existentes, una organización que garantice el aprovechamiento y correcta distribución de dichos recursos y que a la vez controle las fuerzas de trabajo, y tecnologías que puedan garantizar un correcto transporte de estos recursos con el fin de que estos no pierdan su calidad y que no sean invasivas para el medio ambiente. Ya luego, en el transcurso del cuarto de milenio, existían los requisitos suficientes para llevar a cabo una revolución urbana, como por ejemplo el cultivo de cereales, el arado, el torno de alfarería, la embarcación a vela, el telar, la metalurgia, matemáticas abstractas, las observaciones astronómicas exactas, el calendario, la escritura y otros modos de discurso inteligible. El requisito indispensable para la revolución urbana continuaba siendo la producción de un excedente con el fin de mantener las labores de trabajo continuamente, donde comenzaron algunas ciudades a poder modificar su infraestructura para poder mantener esto, como lo fue Mesopotamia, la cual tuvo un aumento de tamaño. Ya a partir del año 3000 a.C., con sus decenas de miles de habitantes, sus complejas regiones, sus estructuras de clase política y militar, su tecnología más avanzada y sus amplios contactos comerciales en la región. Fue hasta el año 2750 a.C., cuando Sargón fundó la ciudad de Agave, cerca de Babilonia, en la cual los primeros asentamientos urbanos fueron ciudades efectivamente autónomas, de las cuales 11 de esas eran totalmente independientes. ¿Qué es un tel? Existentes en la Mesopotamia arcaica, como la estructura urbana posterior, es de origen preislámico y se refiere a aquellos montículos formados por la mano del hombre que constituyen un elemento arqueológico, característico de países como Irán, Turquía, Irak, entre otros. Estos montículos han estado ocupados hasta tiempos recientes, los cuales son la ocupación del lugar a lo largo de varios milenios. Un tels se formaba por las sucesivas reconstrucciones una encima de otra sobre las ruinas de las anteriores. En Mesopotamia y en otros valles fluviales, la mayoría de edificios se construían en ladrillo, de arcilla secados al sol. Saludo, mi nombre es Carlos Hernández, de Urbanismo 1, y le estaré hablando de las primeras ciudades, estados griegos. En lo que concierne a mi parte, le estaría hablando de la civilización sumeria, Caldeo, Jericó y Jerusalén. La civilización sumeria, de los caldeos, para los años 1700 y 1900, era la ciudad amurallada de unos 1200 metros de longitud y unos 800 metros de anchura. La ciudad intramuros está densamente edificada con un barrio de vivienda. Estos barrios constituyen la parte más antigua de la ciudad. La disposición espacial, tamaño, plantas eran variables, dependía de la posibilidad económica del propietario. Generalmente ellos eran de clase media. Bueno, tras los descubrimientos excedieron alguna imaginación, la cual eran casas de tres dimensiones, pero los hallazgos más recientes indican que eran de 2 niveles. Su primer nivel era de ladrillos cocidos y el segundo era de adobe. Revestimiento de cal,
y hasta de 13 habitaciones, según las investigaciones, con patio central, de pavimento que permitía la ventilación y la iluminación, conjugando en sí un ambiente confortable. Estas casas estaban ubicadas, según la fuente, estaban ubicadas en calles estrechas y en barrios muy peligrosos. Esta ciudad, sin planificación en su desarrollo a partir de la aldea, que se denominaba crecimiento orgánico. Bueno, en esta última ocasión, ya para culminar, les voy a hablar un poco de lo que es la ciudad de Catal de Urup, que es un antiguo asentamiento del periodo neolítico, siendo un conjunto urbano más grande y es mejor preservado de la época neolítica en el occidente medio. Es una ciudad destacada. En esta ciudad se destacaba lo que era la agricultura y la artesanía. Tenía un alto nivel de población y de vecindad. Estimadamente en los años 6250, también tenía lo que era una religión muy estable, y dentro de sus peculiaridades se podría decir que las casas formaban un bloque, ya que no tenían lindero, o sea, eran todas unidas, no tenían espacio, y por esa razón tampoco tenían lo que eran calles, sino que era un conjunto de viviendas unidas, y lo que formaban eran como si fuesen muros de protección. Bueno, hasta aquí es mi participación. Espero que sea de su agrado para seguir enriqueciendo su conocimiento. Gracias. Lo voy a dejar con mis compañeros. Babilonia estaba situada originariamente en la orilla izquierda del brazo central del antiguo curso del Éufrates, en la confluencia de las rutas comerciales entre el Golfo Pérsico y el Mediterráneo. Hoy la historia de la ciudad se remota en fechas muy lejanas y en el transcurso sufrió efectos de numerosas batallas, hasta que fuera construida por última vez a partir del 680 a.C. El plano de la ciudad fue descubierto por las excavaciones arqueológicas que corresponden esencialmente al de la ciudad de Nabucodonosor. Poco después de la caída del imperio asirio a mano de los babilonios, tras la toma de Jerusalén por Nabucodonosor, Joaquim, el rey de Judá, y miles de los suyos fueron desterrados y conducidos a Babilonia, la cual se convirtió en una ciudad estructurada con arreglo a una retícula y quedó dividida en dos partes, dividida por el encauzamiento del Éufrates, mediante terraplenes pétreos cuyo curso salvaba un puente permanente. Hola, mi nombre es María Alcántara y voy a hablar de Uruk, Egipto, la India y la ciudad de Harappa. Uruk, o también llamado Huarca, estaba situada cerca del Éufrates, a unos 100 kilómetros del Ur. Fue de la mayor de las ciudades sumerias conocidas. Esta tenía una extensión de 500 hectáreas, dentro de las cuales estaban las murallas del tercer milenio. Este perímetro fortificado consistía de un doble muro de unos 10 kilómetros de longitud, reforzado por casi 1 millar de baluartes semicirculares. Ahora voy a hablar de Egipto. Egipto estaba atravesado por grandes ríos que discurrían por los valles y llanuras inmensamente fértiles. La evolución de estos asentamientos urbanos se basa en que en el reino de Egipto no había necesidad económica de ocupar tantos lugares o continuamente el mismo lugar, con el fin de aprovechar la enorme inversión de capital
que representaba la muralla defensiva que tenían el pueblo. La escasez de los restos urbanos en comparación con las otras ciudades se debe a que los edificios religiosos perduraban más debido a que los faraones dedicaban todo el material que tenían a las tumbas y los templos, como podemos ver las pirámides y todo eso. La construcción de ciudades bajo los faraones solía ser un proceso realizado en una sola fase a fin de no retrasar las obras funerarias. Esto se ve en la ciudad egipcia que se llama Tel el Amarna, que solo está parcialmente excavada, pero estuvo ocupada por alrededor de 40 años. Esta ciudad fue construida en la orilla oriental del río Nilo, en un lugar donde los acantilados retroceden para formar un semicírculo de unos 11 kilómetros de longitud con 4 kilómetros de profundidad. El plano de la ciudad muestra un desarrollo urbanístico lineal porque al tener el largo del río Nilo con 3 arterias principales paralelas al río que llegaban a diversas zonas entre sí y que tenían como una longitud de 8 kilómetros. Existen escasas evidencias de su planeamiento urbano y que este haya sido controlado y deliberado. Además, que los templos y demás edificios no están agrupados en una única zona como se puede ver en otras civilizaciones. No había manzanas definidas ni tamaños normalizados. Parece que estas propiedades, los más adinerados elegían dónde querían estar, sus emplazamientos y construían en las principales calles y al estar en las principales calles quedaban alineados. Se pueden ver espacios organizados como Cajún, que era un espacio utilizado para proporcionar el alojamiento a los obreros del modo más rápido posible. Ahora voy a hablar de la India. La India tiene 2 principales sistemas fluviales, los de la Quebec, del Indio y del Ganges. Estos poseen regiones climáticas notablemente diferenciadas. El Indo tiene escasez de precipitaciones, pero el cielo es aluvial, es fértil mientras se vaya regando. Y el Ganges, que es el otro, es mucho más húmedo, y esto parece indicar que los asentamientos comenzaron en la cuenca del Indo y luego se cambiaron para el Ganges. La inundación natural anual permitió el control de las aguas. Esta civilización produjo que los centros urbanos conocidos de la cultura Harappa. Esta cultura Harappa existió en el 2150 y el 1750 a.C. Esta civilización era muy avanzada en muchos aspectos. Por ejemplo, tenían una red de abastecimiento de aguas muy impresionante y que se beneficiaban del clima cuando el monzón no era muy fuerte, para así poder dedicarse a la cultura del regadío y de la agricultura. Antes de hablar de Mohenjo-Daro, se debe dar a notar unos símil con las otras ciudades de la cultura Harappa. Cada una de estas ciudades posee una imponente ciudadela, situada a poniente y completamente separada de la ciudad baja, que constituye el núcleo urbano principal. Dichas ciudades se crearon en plataformas de adobe rodeadas de murallas, probablemente como protección tanto en contra de las crecientes del río, como también puede ser por frentes enemigos. Aunque las ciudades bajas se encontraban protegidas de forma similar, las ciudadelas emplazadas en puntos más elevados, mejor dotadas, proporcionaban un refugio en diversas situaciones donde se pudiese encontrar la aldea. Las excavaciones revelan que aquellas ciudades sufrían de inundaciones periódicas y por eso era necesario recurrir a esta parte elevada. Si las ciudades de la cultura de Harappa se hubieran encontrado desarrollándose según los mismos modelos de crecimientos orgánicos que en Mesopotamia, lo lógico sería que la ciudadela se encontrara dentro del recinto urbano, probablemente en su cota más elevada. Sin embargo, esta no es la situación.
En las ciudades de esta cultura, las ciudades se encuentran, los recintos se encuentran bien separados a cientos de kilómetros y cuyos ejemplos principales se ajustan a la misma forma de plano básico. Las ciudades bajas, claro está, poseen trazados en retículas o menos regular. Las alineaciones principales de las calles de dirección norte-sur y este-oeste conducen todas a la ciudadela. Un trazado en retícula no puede darse de forma espontánea. A lo contrario de esto, el crecimiento orgánico debe de ser determinado conscientemente y aplicado específicamente al lugar elegido. Esta acción no significa necesariamente que se trate de un urbanismo planeado, ya que hablar de un urbanismo planeado implicaría muchísimas cosas para poder abordar este término. Existen suficientes evidencias en las relaciones cuidadosamente organizadas entre las partes de estas ciudades de Harappa como para aceptar que fueron el resultado de muy tempranos, por no decir así a lo llano, de los procesos deliberados de planeamiento urbano. Pudiera ser que las irregularidades en el plano de la ciudad baja de Mohenjo-Daro fueron el resultado de la continua reconstrucción a lo largo de varios siglos, con la que gradualmente se modificaban las alineaciones de las calles y que a causa de las periódicas inundaciones requerían ser trazadas de nuevo de modo más o menos completo, tal como ha ocurrido con la pretensión de que los griegos crearon el arte, por así decirlo, del planeamiento urbano. Dicha suposición pudiese verse invalidada, ya que demostrando que posiblemente la cultura Harappa tuvo una gran influencia, y viendo cómo fue su urbanismo a la hora de planificar las calles y sus ciudades, podría decirse que las primeras pinceladas de planeamiento urbano lo tendríamos en la India. Ahora sí, hablemos de Mohenjo-Daro. El centro mejor documentado de la civilización de Harappa es esta ciudad, situada en la orilla izquierda del Indo, a unos 5 kilómetros del curso actual del río. El montículo sobre el que se asienta la ciudadela de Mohenjo-Daro fue erigido por encima del nivel de la llanura aluvial y rodeada por un muro de contención de ladrillo cocido de unos 13 metros de altura. Parecieran destinados a diversos fines cívicos religiosos. Ahora bien, la naturaleza de las casas de la ciudad baja se considera igualmente avanzada. El modelo viario se basa en la retícula modificada que ya explicamos anteriormente, con las entradas a las viviendas a través de callejones menores dispuestos en un ángulo recto respecto a las calles principales. Hay pruebas de una amplia gama de tipos de casas, desde el apartamento de una sola estancia hasta grandes viviendas con varias decenas de habitaciones y diversos patios. La alta calidad de las instalaciones es algo muy importante en estas ciudades. Podría ser un objeto de envidia en muchas partes del mundo actual. Es posible que se haya llegado a desviar un brazo del cauce principal del Indo, canalizándolo a través de la ciudad baja con el fin de aportar un flujo continuo de aguas a las alcantarilladas y servir como de colector sanitario. Para concluir con esta interesante cultura, las ciudades de la cultura de Harappa se han identificado como los primeros asentamientos urbanos planeados, cuyos antecedentes lamentablemente muchos se han perdido y resulta intrigante para muchos. La retícula ha demostrado estar en la base de los trazados. Vemos como en la historia la retícula ha servido como determinante habitual de la forma urbana, fruto del planeamiento. Estas proporcionaron la estructura básica de las ciudades griegas, al urbanismo del Imperio Romano, a las ciudades nuevas de la Europa, que funcionaron en la ciudad medieval, en la época medieval, en el mismo Renacimiento, y también tomando en cuenta que fueron tomadas a consideración en las urbanizaciones coloniales europeas, sobre todo en Estados Unidos. Bueno, yo voy a hablar de las ciudades-estado griegas. La topografía determinó la organización territorial griega. Sobre la base
de los llamados ciudades-estados, que estaban claramente definidos y separados. La costa jónica de Asia Menor es montañosa y con limitadas regiones fértiles en forma de valles, llanuras y mesetas aisladas. Estas condiciones favorecieron la existencia de estados pequeños e independientes, y cada uno de los cuales se componían por regla general de un núcleo urbano rodeado por aldeas habitadas por comunidades agrícolas subordinadas a este mismo. El clima influyó de manera determinante y beneficiosa en la base de la vida cotidiana en la antigua Grecia, que es uno de los países que tienen un clima que no es ni bueno ni tampoco malo. El invierno es riguroso en las montañas, pero en el resto es templado y soleado. El verano empieza pronto y es caluroso, pero exceptuando las llanuras del interior, el calor no resulta insoportable. Esta situación estimuló una actitud vital orientada en el aire libre y la vida comunitaria, que a su vez fomentó el desarrollo de la democracia griega, ya que las personas estaban más afuera de su casa. El nivel de vida de los griegos era bajo en comparación a lo de los romanos y otras civilizaciones que hemos visto. Pocas ciudades-estado disfrutaban de condiciones agrícolas particularmente fértiles, aun cuando se necesitaría relativamente poco esfuerzo para producir los alimentos básicos. Un factor de estas ciudades griegas fue la fácil disponibilidad del mármol de alta calidad. Con este lograron detalles refinados que muy pocas veces o rara vez se vieron en otras civilizaciones. Los importantes edificios cívicos fueron concebidos como objetos de arte tridimensionales y construcciones autónomas en las que no se ahorraban ni gastos ni esfuerzos, dedicaban todo lo que podían para hacer estas obras. La aparición de la civilización griega tuvo sus antecedentes directos en las culturas micénica y la minoica, establecidas asimismo en Grecia continental y isla de Creta. Con eso se sabe que Grecia tuvo lazos directos con las civilizaciones sumerias y egipcia. Inicialmente, la cultura minoica se desarrolló en Creta Oriental, bajo la influencia continuada de los inmigrantes de Asia Menor, antes de difundirse hacia la meseta de Mesara, donde gracias a la fertilización cruzada, debido a los contactos egipcios, se desarrolló la cultura más rica del minoico antiguo, que añadiendo su comercio se hizo la primera civilización netamente europea. Durante el siglo VIII, el poder micénico entró en una fase de declive por unos conquistadores, pero así estos marcaron a la final de esta misma y crearon la Grecia clásica luego de estas invasiones. Los griegos realizaron aportaciones de inmenso valor para el urbanismo, como tener la actividad de control de crecimiento urbano, como la creación de colonias cuyo fin primordial era aliviar el exceso de población de la ciudad madre o metrópoli. Cada una de estas colonias era una ciudad-estado, organizada según el modelo social y económico de esta metrópoli o ciudad madre, pero en contraste con los modelos de crecimiento orgánico generalmente incontrolados de la metrópoli, la mayoría de las colonias se desarrollaron según las directrices planificadas que éstas ya tenían. Los griegos también aportaron componentes urbanos, tenían planos típicos de la ciudad griega con elementos básicos, en los que se comprenden la Acrópolis, que era como el núcleo de defensa y estaba situado siempre en la cima de una colina, la muralla que rodea la ciudad, el ágora, que se podría decir que es como una plaza comercial o donde se reunían los ciudadanos, los barrios residenciales, áreas destinadas a fines recreativos, religiosos, culturales, puertos, muelles, etc. No todas las ciudades griegas estaban fortificadas. La ordenación típica es la de Atenas, Mileto y Pierne, donde las murallas rodean con holgura tanto las áreas urbanas como las otras.
aprovechando al máximo las características del terreno. Para los griegos, al estar ocupados por asuntos intelectuales y no estar en su casa, la vida doméstica estaba en segundo plano. Por eso, en su arquitectura se destaca el ágora, los santuarios, el teatro, los gimnasios, las viviendas y las viviendas solo eran de relleno y las comodidades de esta eran mínimas. El alcantarillado y la recogida de basura no existían o prácticamente no estaban, y el contraste era la magnificencia entre las áreas cívicas y la miseria de los barrios de viviendas. Para cubrir actividades colectivas o intelectuales, se empezaron a desarrollar edificios especializados de teatro, gimnasio y estadio, y estos eran los que se consideraban esenciales para estas ciudades. Hablaremos sobre el crecimiento orgánico de la ciudad de Atenas. La ciudad de Atenas nunca tuvo un propósito de un planeamiento en conjunto. De hecho, una vez fue destruida por las guerras médicas y se necesitó una reconstrucción, considerando los elementos o los edificios cívicos más importantes como punto de partida para la reconstrucción, como era el Acrópolis y el Ágora. En el Acrópolis terminó teniendo una de las murallas más altas o más grandes conocidas del mundo antiguo, llegando a alcanzar algunos 90 metros de altura. Después de la unificación de Atenas con Ática, se vio un crecimiento poblacional y las viviendas se situaban alrededor de la Acrópolis, centrando a esta como el principal punto de reunión religioso. Y también tenía otro detalle, que era que poseía ciertos manantiales o ciertas fuentes de aguas dulces que fueron formando parte de lo que eran los santuarios más adelante. Otro aspecto también que desarrolló a Atenas como una potencia naval fueron sus 200 naves en el puerto de Falero, lo que más adelante necesitaba una ampliación, por lo que Temístocles propuso el traslado a la ciudad de Pireo, siendo intervenida más adelante por lo que era Hipodemo, quien realizó unas formas rectangulares, algo inusual para el ágora, y constituyó teniendo dos ágoras, una cerca del mar y otra en la tierra. Ya para concluir con nuestra exposición, el planeamiento sistemático de las ciudades griegas, pese a su regularidad y a las relaciones formales que se establecían entre sus edificios, nunca fue resultado de unas normas urbanísticas académicas. La forma urbana griega del periodo helenístico fue esencialmente el resultado de la aplicación de unos sencillos principios de planeamiento al lugar en cuestión. Es decir, que el urbanismo es verdaderamente el arte de lo práctico.